Viví en una zona que yo siempre consideré relativamente tranquila, nada fuera de lo común, hasta aquella madrugada. He trabajado de noche durante años, así que volver a casa de madrugada era parte de mi rutina. Ese día, un compañero me dejó en un punto cercano a mi casa, sobre una avenida amplia y silenciosa. Desde el momento en que bajé del auto sentí algo extraño, una incomodidad difícil de explicar, como si alguien, o algo, me estuviera observando. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y atravesar un par de calles. Una de ellas era prácticamente puro parque. El problema es que el alumbrado público casi nunca funcionaba ahí. Cuando cruzabas, la luz más cercana estaba una calle más adelante, proveniente de una pequeña escuela que mantenía encendidas sus lámparas exteriores. Del otro lado, a la misma distancia, solía verse la luz cálida de una casa donde un señor abría su ventana alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Esa madrugada, por alguna razón, el señor no había abierto. La oscuridad era casi total. Me quedé quieto donde estaba, observando el parque. De un lado había bancas techadas. Del otro, una cancha de básquetbol rodeada de árboles altos que parecían tragarse la poca luz disponible. Y entonces lo sentí con más fuerza. Algo me miraba desde la cancha. Me quedé ahí, en silencio durante un buen rato. Mis ojos intentaban acostumbrarse a la oscuridad y empecé a distinguir sombras moviéndose. No eran figuras claras, más bien parecían siluetas encapuchadas, como personas con sudaderas, todas similares entre sí. No se distinguían rostros ni cabello, solo formas humanas agachadas, desplazándose lentamente. El tiempo pasaba y yo no me movía. Tal vez fueron 20 o 30 minutos. Las sombras comenzaron a alejarse poco a poco y con el tiempo dejaron de agacharse tanto. Aún así, no me sentía tranquilo. Esperé unos minutos más hasta que finalmente vi encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Esa pequeña luz fue mi salvación. Apreté las llaves entre los dedos, respiré hondo y crucé el parque, pegado al lado contrario de la cancha, sin darle la espalda en ningún momento. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación. Alrededor del mediodía me despertaron de golpe. Mi familiar estaba alarmado y tenía en las manos uno de esos periódicos locales sensacionalistas, llenos de notas amarillistas. En la portada se leía que en la cancha de básquetbol había aparecido un cadáver quemado. Por el grado de la combustión, aún no sabían si se trataba de un hombre o una mujer. Se me heló la sangre. En retrospectiva, pude haber tomado otra ruta, desviarme varias calles y evitar el parque. Pero una parte de mí no quiso darle la espalda a la cancha. Sentía que manteniendo la distancia, aún estaba lo suficientemente seguro como para correr si algo pasaba. La historia no terminó ahí. Esa misma semana, mientras mi familia comentaba lo que yo había visto y lo que ocurrió después, salió a la luz otro relato. Un amigo de mi primo aseguró haber presenciado algo esa misma madrugada. Según él, regresaba borracho de una fiesta. Ya no había transporte público, así que decidió dormir en el parque del lado opuesto por donde yo había llegado. En ese bloque había varios vehículos abandonados desde hacía años. Al ver que una combi no tenía puertas, se metió ahí para resguardarse. La combi daba la espalda a la cancha de básquetbol y de frente a una cancha de fútbol rápido. En medio de su sueño comenzó a escuchar gritos o gemidos. Al principio pensó que estaba soñando, o que se trataba de una pareja aprovechando la soledad del parque. Medio adormilado, se asomó por una de las ventanas de la combi. Y lo vio todo. Las siluetas rodeando a una persona, el fuego, el horror. No sabe si gritó al darse cuenta, pero empezó a hacer ruido sin querer. Entonces escuchó voces que decían que fueran por él o que el siguiente sería él. Bajó de la combi y corrió sin mirar atrás, atravesando calles y calles hasta llegar a la avenida principal, luego al periférico, y de ahí buscó cualquier forma de regresar a su casa. Desde entonces, cada vez que paso cerca de esa cancha recuerdo esa madrugada, las sombras, la espera y la inquietante sensación de que por quedarme mirando,
estuve mucho más cerca de la muerte de lo que jamás imaginé.